Mi nombre es Ricardo Mateos y pertenecemos al grupo Seguerback dentro de lo que es la división Oxifoods, que es la parte de tratamientos. Bien, me voy a centrar bastante en lo que es el tratamiento del agua. Entonces vamos a partir de tecnologías totalmente ecológicas y es importante que entendamos el problema del cual estamos partiendo para, a partir de que conocemos el problema, pues tenemos el 50% de la batalla ganada, ¿no? El principal problema de los parámetros que más afectan al problema de las aguas son los excesos de nutrientes, nitratos y fosfatos, las altas temperaturas, bueno, los que veis aquí, ¿no? El resultado al final es lo que se llamaría técnicamente la eutrofización, que nos va a provocar pues, algas, fangos y mala calidad del agua. Otras razones que afectan a todos los usuarios, sobre todo de aguas de riego, es la procedencia del agua. Cuando hablas con alguien de agua de pozo, pues no es lo mismo que el que habla de las aguas del trasvase o las aguas de trasvase desde desembocadura, donde ya hay anoxia y donde hay falta de oxígeno en el agua. Entonces, son parámetros también que afectarán luego al resultado final del agua embalsada. Al final también es importante trasladaros los conceptos de lo que es la biorremediación. En esa descripción se resume perfectamente eliminar los nutrientes inorgánicos, especialmente el amoníaco, nitrato, nitrito y fosfato, que al eliminar el exceso de nutrientes y degradar la materia orgánica mejoraremos la calidad del agua y aumentaremos la cantidad de oxígeno disuelto. Al final hay una competencia entre las algas y las bacterias, la microbiología que tiene el agua, y alguien de los dos se tiene que alimentar de los nutrientes. El problema es que cuando nuestro ejército a favor, que serían las bacterias, no tienen el oxígeno suficiente, pues la batalla la ganan las algas. Y nosotros, cuando la ganan las bacterias, pues se convierten esos nutrientes en CO2 o H2O. ¿Qué necesitan las bacterias o la microbiología? Pues una primera fuente de lo que sería el catabolismo. Empezamos con la fuente de la materia orgánica o la fuente de carbono. Para ello vamos a necesitar tener oxígeno. La microbiología necesita respirar en el ecosistema. Cuando tiene un excedente va a generar una biomasa y va a modificar el ecosistema. Ese es el proceso natural de la microbiología dentro de lo que es las aguas embalsadas. Si hablamos del pasado, de los tratamientos que no hablamos del pasado, sino también diría mucho del presente, pero todos los elementos que de alguna manera nos vienen a hablar del pasado, hablaríamos de alguicidas, sulfato de cobre, permanganato de sodio, potasio. Hablamos de que son perjudiciales para el medio ambiente. Sulfato de cobre, pues un metal pesado, que en el fondo pues, va a provocar una menor calidad del agua. El permanganato de sodio es un fuerte oxidante, un químico que matará tanto lo malo como lo bueno. Entonces, el desequilibrio del ecosistema, pues difícilmente lo podremos encauzar. Otras soluciones, como limpiar la balsa, pues hay que estar muy atentos ya al tema de sanciones por parte del SOPRONA y la normativa de lo que es el tratamiento del residuo. O sea que eso de generar fango, que antiguamente pues uno sabía que iba matando algas o elementos orgánicos en suspensión y generabas un fango, pues a la larga te va a generar otro problema a nivel de normativa y a la hora de tratarlo. Oxigenaciones localizadas, etcétera, ¿no? En conclusión, todas estas soluciones van a la consecuencia del problema, no al origen del problema. Es la gran diferencia respecto a lo que queremos trasladaros. También es importante que sepáis que los regantes o mucha gente del tratamiento del agua habla de garantizar. Y esto garantiza que el tratamiento, bueno, es que los parámetros que os he dicho afectan a que es un problema dinámico, no estático. Con lo cual, ese dinamismo de los parámetros hace que la solución sea dinámica también. No podemos hablar de un médico que no te hace un seguimiento y te da una receta ya de solución de por vida cuando tu organismo está cambiando continuamente, tanto en exposiciones de temperatura como en parámetros de nutrientes, etcétera. Lo que hay que hacer es tomar decisiones que vayan en la dirección correcta del desequilibrio al equilibrio. Bien, para ello, ¿a qué apostamos? Pues en dar oxígeno, como os decía en el principio, a las bacterias, a los microorganismos, establecer un traje a medida químico e hidráulico, mantener un seguimiento, porque hablamos de una patología en el agua que es una enfermedad constante, no es una cosa que desaparezca, con lo cual la palabra seguimiento forma parte de nuestro ADN en el sentido del acompañamiento. Y ir tomando decisiones según la evolución que va teniendo los diferentes escenarios.
Empleamos para ello pues, diferentes técnicas y para eso también tenemos que tomar unos determinados datos en cuanto al volumen de la balsa, las dimensiones, la analítica propia del agua. Pocas analíticas en las comunidades de regantes reflejan los parámetros de DBO y DQO cuando es la columna vertebral del problema. Ahí tenéis que ver la falta de conocimiento que a lo mejor por el paso de los años ha habido respecto a cómo abordar el problema de la eutrofización en las balsas de riego. Ha habido otro tipo de preocupaciones, ¿no? Y la distribución de las entradas y salidas es muy típico encontrar que por aprovechar la zanja se hace la entrada y la salida por el mismo sitio y esos efectos de la hidrodinámica del agua dentro de la balsa es lo peor, porque haces que no haya una buena recirculación y que no haya una buena hidrodinámica dentro del agua. También es importante plantear los cálculos nuestros a efectos del peor escenario. Aunque ahora podamos tener un año bueno, a efectos de temperaturas de calor, pensar que esto no va a ir a mejor. Ojalá fuera así, pero creemos que no va a ser así. Lo que establecemos son microburbujas en el fondo para que haya una transferencia de oxígeno en lo que es la elevación de la microburbuja hasta la superficie. Ese rozamiento de la microburbuja pues, llevará a trasladar oxígeno disuelto al agua. Por eso es importante la velocidad de la microburbuja y las balsas a mayor profundidad mejor porque más tiempo permanecerá el rozamiento. La instalación es muy sencilla a efectos de que se establecerá un peine de unas tuberías lastradas que no hace falta vaciar la balsa ni la balsa de lixiviados o cualquier otro tipo de tratamiento que se quiera hacer y vamos a dejar caer las líneas de las tuberías para que se vayan acoplando a lo que es el tendido que hemos diseñado. Pero lo que es importante es que establecemos un todo, una zona homogénea de por igual en todo lo que es la masa del agua. Existe también la tecnología de la microburbuja por cañón, que pues, mejora la hidrodinámica y hay veces que por profundidades pues, se hace la combinación de diferentes tecnologías. Y lo que serían bacterias. Muchas veces la microbiología que tiene el agua, pues en todas las aguas no es la misma y hay veces que hay que dar refuerzos pues para que haya una población bacteriana que favorezca que el desequilibrio del ecosistema se beneficie. Bueno, pues ahí tenéis la aplicación de las bacterias que se diluyen, son de base cereal, que se activan con el agua y se disuelven dentro de lo que sería la masa en cuestión. Lo que son bacterias es importante que permanezcan al grupo 1 de la Unión Europea, que sean inocuas, que sean naturales, y nosotros tenemos especificidad, o sea, tenemos una bacteria en función de la problemática que tenemos que tratar. No es lo mismo pues, lixiviados que purines, que alpechín, fosas sépticas, compostaje, digestión anaeróbica. Tenemos también para producción de metano, para reducción de sulfuros, o sea, en función de la problemática del fluido a tratar. También hacemos tratamientos contra el mejillón cebra en lo que es especies invasoras. También existe la posibilidad de establecer barreras para cuando queremos establecer las barreras a efectos de que las algas o la materia orgánica que nos está llegando pues no se acerque a las tomas. Pueden ser barreras de cortina de oxígeno de microburbuja desde el fondo, como es el filtro GOT, o superficiales, como es con el Dinoxi. Se habla mucho de tapar a efectos de lo que es ir en contra de la evaporación, pero yo creo que tenemos que unir esfuerzos. La gente que se dedica a tapar, sea con fotovoltaicas o con lonas o con plásticos o no sé, elementos sueltos, hay que pensar en la química del agua. Hablamos mucho de la protección, pero no de la química propia del agua. Entonces, hay que pensar que al tapar la balsa tú generas una turbidez, es decir, conviertes la balsa en la noche. Evitas que el viento haga de oxigenación en la masa del agua, siempre se da de noche, por lo tanto no se produce la fotosíntesis. Al no producirse la fotosíntesis, habrá un mayor consumo de oxígeno disuelto en el agua. Es decir, vamos a solucionar un problema, pero químicamente en lo que es la calidad del agua vamos a generar otro problema. Cuando vemos los peces muertos en el Mar Menor o en las desembocaduras de río, no es porque no haya agua, es porque no hay oxígeno disuelto. Pues las plantas les ocurre lo mismo. El oxígeno disuelto forma parte de su necesidad. No solo se trata de mojar las tierras, sino que esas aguas sean de calidad. Entonces, es importante no mermar la calidad del agua con el hecho del tapado. Por eso siempre decimos que si tapas, oxigena.
Ahí tenéis un ejemplo de un tendido de líneas de microburbujas en una balsa, donde a partir de una DQO se establece, y el consumo. ¿Por qué dicen a veces, no, es que este agua entra y sale, con lo cual no sé si merece la pena? Bueno, pues es justamente lo contrario. Entender que cuando entra agua con exceso de nutrientes, o sea, un agua mala, por llamarlo de alguna manera, y esa agua necesitamos, a mayor entrada de agua o mayor consumo, más oxigenación hay que darle, porque entendemos que nuestro recinto es como el filtro para darle unos parámetros adecuados, ¿no? Ahí tenéis, antes de que me lo pregunte Ariosto, pues unos precios por metro cúbico. Ya estaba preparado. Bueno, son relativos, porque pensar que yo esta balsa que os estoy mostrando la podría hacer con una línea solo. Lo importante es que el compresor y el colector estén dimensionados para los escenarios futuros. Entonces, nuestros clientes muchas veces disponen de un presupuesto, y nosotros lo que siempre les decimos es que planteen desde base lo ideal para que en el futuro puedan ir creciendo. Entonces, el número de líneas tú lo puedes ir aumentando en función de lo que creas, ¿no? O sea que eso pues es relativo, ¿eh? Pero ya os digo también que a mayor profundidad y a mayor tamaño de balsa, pues es más competitivo, porque la incidencia de compresores pues es menor. Bien, también deciros que dentro de lo que es tratamiento de purines, pues tenemos la digestión aerobia, que cumpliría con las MTDs, la 13 y la 19, y la bacteria hipopurín para MTDs emergente. Esto ya se ha certificado con la Universidad de Cartagena, con la cátedra y el Ayuntamiento de Fuente Álamo, para acreditar los beneficios de nuestros tratamientos dentro de lo que es el purín y la mejora agronómica que los purines podrán tener. ¿Qué beneficios colaterales podemos tener con la oxigenación y la bioremediación? Bueno, lo primero es que igualamos temperaturas. Cuando hablamos de termoclinas, hablamos de que tenemos una diferencia de temperatura respecto al fondo que puede rondar entre 5 a 10 grados. Si yo os envío con la microburbuja aguas frías desde el fondo, estoy unificando las temperaturas. Por lo tanto, reduciremos la evaporación gracias a hacer aguas más frías dentro de lo que es el almacenamiento. Por otra parte, degradamos el fango. Fijaros en esta imagen, tenéis una balsa con la acumulación de fangos de mantener las aguas limpias a base de tratamientos donde tú lo que hacías era matar las algas. Pero es que la gente no ve lo que hay en el fondo, y cuando la vacían descubren este panorama. Entonces es importante hacer tratamientos que no solo conserves, sino que además puedas no encontrarte con la sorpresa, que además tienen un problema ahora con ¿qué hago con ese vertido? Hay que llevarlo a un vertedero. Y luego también es importante que esta aplicación, hablamos de motores que van a ir desde 3 a 5, 6 kilovatios, con lo cual cualquier excedente de fotovoltaica es ideal para una economía circular que junto con la oxigenación. Además, respecto a lo que es la calidad del agua, que nadie la considera, pero que luego nos toca echar fertilizantes en las tierras, oxigenar las tierras, echar productos en las plantas, es la proporción de oxígeno que tiene el agua. De manera que si tú tienes un agua más oxigenada, pues aquí tienes parámetros no argumentados por mi tecnología, sino desde el punto de vista agronómico. Aquí tenéis un vídeo del efecto que tienen las microburbujas en las balsas. Eso que veis así como un tendido es porque cuando la microburbuja sube la balsa, pues muchas de estas balsas son de aguas regeneradas, de depuradora, que están, por ejemplo, esta que estáis viendo funciona con placas solares y solo oxigenan los tiempos de sol, no tienen ni baterías. Tenéis en Alicante, tenéis varias, tenéis en Villar, en Albaida, en Monforte. Y bueno, al final también nuestra actuación, por estar en Valencia, pues el radio de acción siempre tiene más presencia donde tiene una sede, ¿no? Porque nos cuesta llegar más. Digamos, el Mediterráneo suele ser donde hay peores aguas, donde hay más altas temperaturas, y la problemática de la eutrofización siempre es mayor. Y bueno, lo que os decía es que el viento, fijaros el efecto del viento, como al dar con la microburbuja, era como esa especie de alfombra de oxigenación. Aquí estamos incluso luchando contra temas de E. coli, cuando hablas de agua regenerada, porque todo lo que es oxigenación pues favorece el que eso
viva bien. Bien, al final creo que no hay ninguna solución que sea mejor o peor. Simplemente lo importante, entendemos, es que hay que tomar decisiones en la dirección correcta y todo eso que vaya sumando. Muchas gracias.